El día de hoy hablaremos de las aportaciones filosóficas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates nació en Alopece, Atenas, el año 470 a.C., falleció el 399 a.C. en Antigua Atenas. No tiene ninguna obra notable. Platón nació en la Antigua Atenas el año de 427 a.C. y falleció el año 347 a.C. en Atenas, Grecia. Una de sus obras notables fue el Diálogo de Platón. Aristóteles nació en Estagira, Grecia, el año 384 a.C. y falleció el 322 a.C. en Calcis, Grecia. Algunas de sus obras notables fueron Metafísica, Política y Ética Nicomaquea. Un dato importante a resaltar de estos tres es que cada uno, o por lo menos los primeros dos, fueron maestros del siguiente en cuanto a edad. Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles. Esto pudo hacer que, basados en sus teorías y sus aportes, mejoraran los propios. Ahora hablaré acerca de las aportaciones más importantes que tuvieron cada uno de estos filósofos. Para empezar, Sócrates y su discípulo Platón trabajaron y reflexionaron respecto a la existencia de la psique, aunque ellos la llamaban alma. Sócrates se centró en el pensamiento de la ética y la moral. También su método socrático es una estrategia que a partir de ahora se sigue utilizando en terapias, en la cual se le van haciendo preguntas al sujeto para poder encontrar su propia respuesta a lo que se está planteando. También uno de los aspectos que más lo caracterizaban era el uso de la ironía, para atacar los puntos débiles de los discursos de los demás, para hacerles ver en realidad cuál era el conocimiento que tenían. Ahora, si hablamos de Platón, el cual fue discípulo de Sócrates, vemos que para Platón existían dos realidades: el mundo sensible y el de las ideas. Considerando el mundo sensible como el que obtenemos a cambio de los sentidos, el poder ver, sentir o leer, y el otro era el de las ideas, el cual era nuestro interior, el cual era incambiable y por lo tanto era siempre verdadero. Platón defendió la dialéctica como el método científico por excelencia. Este hablaba acerca de ir formando un conocimiento entre dos personas para que solamente no fuera desde el punto de una sola persona. Entre una plática constructiva entre cada uno, ir formándolo. También habló sobre la superioridad de la sabiduría sobre el saber. Esta hacía que la filosofía tendría como objetivo el poder hacer un ordenamiento social fundado en la justicia y que solamente no regule a las personas como sujetos, sino también en cómo está construida, ser una mejor persona. Finalmente vamos por las aportaciones de Aristóteles. Aristóteles propuso que el mundo no tenía compartimientos, siendo totalmente contrario a la teoría de su maestro. Este decía que ambos mundos eran el mismo, que solamente se podía alcanzar una verdad de manera empírica, es decir, a través de la experiencia. Finalmente vamos por las aportaciones de Aristóteles. Aristóteles propuso que el mundo no tenía compartimientos, siendo totalmente contrario a la teoría de su maestro. Este decía que ambos mundos eran el mismo, que solamente se podía alcanzar una verdad de manera empírica, es decir, a través de la experiencia. Aristóteles es considerado el padre fundador de la lógica. A este filósofo griego se le atribuyen los primeros sistemas de investigación sobre los principios de validez o invalidez de un razonamiento. Otro gran aporte que hizo fue el principio de no contradicción. Este dice que una proposición y su negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esta nos dice que si algún razonamiento tiene una contradicción, este puede ser falso. Él propuso una división de la filosofía. Al principio esta era catalogada como la búsqueda de la verdad, la cual hacía su campo muy amplio. Él lo dividió en diferentes disciplinas, como la lógica, la filosofía teórica, la matemática y la metafísica. Aunque también contábamos con la filosofía práctica, que se componía de la ética y la política. Finalmente, propuso una ética de las virtudes. Aristóteles defendió las virtudes del espíritu, es decir, la razón humana, que para él se dividía en dos: el intelecto y la voluntad, y que con estas el hombre podía dominar su parte irracional.